Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Charlas con Paola. Hoy tenemos un tema muy interesante. Estaremos hablando de las 3 columnas fundamentales para construir un hogar. Doctora, bienvenida a nuestro programa Charlas con Paola. Gracias, Hermes, muy contenta de estar aquí en nuestro segundo programa. Así es, doctora. Hoy vamos a hablar de las columnas fundamentales para construir un hogar. ¿Cuáles son esas columnas y cuántas son, doctora? Bueno, son 3. 2 fundamentales, los padres y los hijos, y una muy importante que es Cristo. La primera columna, que son los padres, son los encargados de transmitir las pautas, los valores y los principios a su hijo, con los cuales ellos se van a poder adaptar a la sociedad y van a poder tener un buen desarrollo de su personalidad, entendiendo que la palabra padres tiene que ver con papá y con mamá. Así es, doctora. De hecho, la palabra de Dios dice en el libro de Génesis capítulo 1, y los creó Dios a su imagen y semejanza, los creó varón y hembra, dice la palabra del Señor, doctora. Así es. Usted nos acaba de mencionar algo muy importante. Nos dice que los padres son fundamentales para ayudar al desarrollo de la personalidad de sus hijos. ¿Qué tan importante es, doctora, la presencia o la figura de ese hombre como padre de ese pequeño? Bueno, la verdad es que es muy importante la figura paterna, ya que este es el encargado de validar, de consolidar, de reafirmar a ese hijo. Él es el que le va a brindar seguridad, protección, le va a enseñar cuál es su verdadero valor, y esto va a ayudar a que el hijo se sienta autónomo y deje complejos y temores a un lado para él poderse enfrentar a la vida diaria. ¿Hasta qué edad puede papá y mamá formar a ese hijo, doctora? Bueno, la verdad es que papá y mamá puede formar al hijo desde el momento que nace, más o menos hasta los 13 años, ya que después de los 13 años va a venir la adolescencia, esa etapa donde el niño va a entrar en una crisis existencial, una crisis de identidad, y cuando él no tiene bien formado estos principios, estos valores, esa personalidad, entonces va a ser muy influenciable, ¿verdad? ¿A través de qué lo van a poder influenciar? A través de la música, de la moda, las personas que les quieren de pronto enseñar cosas negativas y malas en su comportamiento. Todo esto va a venir en la adolescencia, por eso es tan importante que se haya formado esta personalidad desde antes de esta edad. Muy bien, me parece una muy buena edad, doctora, para que papá y mamá puedan terminar de formar a ese hijo. Bueno, cuando hablo de la formación, estoy hablando del niño antes de llegar a los 13 años. ¿Por qué? Ya debe de haber sido formado. ¿Y formado en qué? En principios, en valores, en el respeto, en el amor hacia él y hacia los demás, y en todo lo que conlleva, doctora, la educación en casa, porque recordemos que la educación, la formación sale de casa, de un hombre y de una mujer llamado papá y mamá, que son los padres de estos pequeños, doctora. Entonces, es muy importante que antes de que llegue la edad de esta etapa tan complicada de estos jóvenes, ya deban de estar formados en esos principios tan importantes, doctora. Sí, es muy importante, padre, que me estás escuchando, poder identificar cuáles son esos comportamientos que puede tener tu hijo cuando se presenta la rebeldía. Y entre esos está cuando se empiezan a tatuar, a colocarse el aretico, el piercing, ¿verdad? A vestirse de manera rebelde, a oír música grosera, a tener un comportamiento, un vocabulario grotesco, hiriente. Cuando se quiere aislar y ya no quiere salir de su habitación, debes de estar pendiente que está viendo en las redes sociales. Y también él va a querer no acatar a las órdenes de los padres, sino que va a querer que es solamente obedecer a sus amigos, porque él va a buscar aceptación.
Cuando hay complejos y temores en él, entonces va a ser demasiado fácil que el niño entre en esa etapa de rebeldía, tomando posiciones, ¿verdad? Y haciendo cosas que le van a hacer daño aún a su propio cuerpo. Así es. Para concluir esta primera columna, nos quejamos de todo lo que pasa en la sociedad. Nos quejamos de una sociedad, de la problemática que se vive dentro de ella y de que día a día va empeorando más y más, toma más fuerza. Esta pregunta que voy a hacer a continuación es para los padres, es para papá, es para mamá. Ustedes, como papá y mamá, ¿qué le están aportando a la sociedad? Esa es la pregunta. De acuerdo a todo lo que vimos en la primera columna, que es tan importante, cuando ustedes fallan, ojo aquí, cuando ustedes fallan como padres, le están delegando la responsabilidad de ustedes, de papá y mamá, a terceros. Y es ahí donde vienen los problemas. Le están delegando la responsabilidad a terceros de la crianza, de la formación de estos pequeños. Automáticamente, ojo con esto, automáticamente ustedes, papá y mamá, le están entregando a la sociedad unas personas que no van a construir, sino que van a destruir. Unos hijos sin una buena educación, sin una buena crianza, doctora, son unas personas que van a destruir, no van a construir, no van a valorar, no van a respetar, no van a amar. ¿Cierto o me equivoco, doctora? No, es totalmente cierto. Por eso, Hermes, la palabra de Dios dice que instruyamos al niño cuando sea pequeño y aún cuando sea grande no se va a apartar de él. Así es. Entonces, un hijo sin una buena crianza, sin una buena educación, es un niño que se daña. Ojo con esto. Pero no solamente se daña a él, sino que daña a los demás. ¿Por qué? Porque siempre sabemos que un niño sin una buena educación es como una fruta, ¿cierto? Es como una fruta que se daña, pero termina dañando a otros. Por eso es tan importante transmitirle cosas buenas, por eso es tan importante que nosotros eduquemos bien a nuestros hijos para que ellos en la sociedad puedan transmitir cosas buenas que han aprendido en casa de ustedes padres, de usted papá y de usted mamá. Entonces, no solo están aportando un buen hombre, una buena mujer para la sociedad, también están aportando un buen hijo, están levantando un buen padre, están levantando un buen amigo, están levantando un buen esposo, una buena esposa y una persona que va a transmitir eso que ustedes les están enseñando a sus hijos, a la sociedad. Por eso es tan importante, padres, que nosotros le aportemos a la sociedad personas de bien. Y esas personas de bien, ¿de dónde van a salir? Si no es de casa. De casa van a salir las personas que le van a aportar cosas buenas a la sociedad. Y ustedes son los principales actores. Son los importantes que sus hijos vayan a hacer cosas buenas allá afuera en la sociedad, padres. Entonces, aquí finalizamos nuestra primera columna. Thank you.